Bueno, buen día para todos. Gracias por estar en esta primera sesión del análisis de riesgos y las medidas de bioseguridad en el funcionamiento de los lugares de trabajo en el contexto del COVID-19. Su servidor William de León, perito en seguridad e higiene en el trabajo con entrenamiento en prevención del COVID-19. Vamos a hacer un análisis general respecto a las medidas de bioseguridad que se deben de implementar en un lugar de trabajo una vez éste se encuentre autorizado para su funcionamiento. Como ustedes saben, estamos en un periodo de cuarentena. Sin embargo, tarde o temprano, y más temprano que tarde, se va a realizar un proceso gradual de reapertura de la economía y por ende de los lugares de trabajo. A partir de esto se deben de implementar una serie de reglas que permitan tener pues el funcionamiento del lugar, pero a la vez la bioseguridad tanto de los trabajadores como de las personas que son usuarias del lugar o centro de trabajo. Nuestro objetivo es poder orientar a las diferentes organizaciones y por supuesto a través de las personas que están recibiendo esta capacitación sobre las medidas de bioseguridad a cumplir durante las actividades de funcionamiento. Como comentaba al principio, gradualmente se va a ir reactivando la economía. Esto significa que no se va a volver al mismo método de trabajo que se tenía. Sin embargo, se va a tener que ir adaptando al contexto que estamos viviendo y por ende la implementación de una serie de medidas que garanticen la operatividad del lugar. Bueno, vamos a iniciar con las generalidades de esto. Ya todos hemos leído en algún momento o hemos escuchado o hemos visto en la televisión o bajo las redes sociales qué es el coronavirus. Realmente el coronavirus no es único, es una familia extensa de virus que puede causar enfermedades tanto a animales como a humanos. Se conoce que existen 7 coronavirus patógenos. Esto significa que pueden causar daño y que por lo general pues pueden llevar a la ocurrencia de o la manifestación de infecciones de tipo respiratorio. Va desde el resfriado común, puede ser uno de los tipos de coronavirus que existen, hasta las enfermedades graves que se están presentando en el contexto que estamos viviendo a nivel mundial. Los dos casos conocidos por sus consecuencias sobre la salud son los provocados por las epidemias del síndrome respiratorio agudo conocido como SARS. Por lo tanto, cuando se habla del coronavirus, no solo se está hablando de un tipo, son 7, digamos, tipos de coronavirus que existen y es una familia extensa como tal. El nombre coronavirus, pues, debido a su forma que tiene de la corona solar. ¿Cuál es el génesis? ¿Cuál es el principio de esta situación? Bueno, allá por diciembre del 2019, muchos se recordarán que en la televisión pasaban sobre la ocurrencia o la aparición de una enfermedad en una ciudad de China llamada Wuhan, específicamente por el hecho de consumo de animales exóticos. Hay dos versiones respecto a esto. Uno es que se originó en este mercado de Wuhan y lo otro es que es un virus creado en laboratorio. Independientemente de eso, pues bueno, estamos en el contexto, por lo tanto tenemos que asumir el reto de poder superar esta situación, ¿verdad? Y por supuesto no todo el tiempo vamos a estar aislados, tenemos que gradualmente volver a la normalidad. Entonces, aparece este coronavirus, el cual pues la CDC le llamó SARS-CoV-2, es el nombre de este virus en específico y que prácticamente se decreta la primera pandemia del 2020 ya a nivel mundial, por supuesto. Bueno, aparte de la gripe española que está dentro de las pandemias que han ocurrido en nuestro contexto. Sin embargo, hay una pirámide que quiero compartir con ustedes. No solo hemos tenido la gripe española, el coronavirus o SARS-CoV-2 pasa a formar parte de la pirámide de pandemias que se han tenido. Podemos citar en los años 80, por ejemplo, el VIH-Sida, allá por el 57 la gripe asiática, allá por el 68 la gripe de Hong Kong,
En el 2002 al 2003 el síndrome agudo respiratorio, del 2009 al 2010 la gripe porcina, la más reciente previo al coronavirus o el COVID-19, el ébola, que fue entre el 2014 y el 2016. Por supuesto está el MERS también allá por el 2012. Entonces, el COVID-19 pasa a formar parte de la cadena o la pirámide de pandemias que hemos tenido a nivel mundial. Por supuesto, el impacto que ha generado del número de casos que se dan a nivel mundial y cómo ha afectado a muchos países, incluyendo países de primer mundo, no se diga a nuestro país como tal, cuáles son las afectaciones que tiene y por supuesto el efecto colateral de la paralización de la economía, que prácticamente una buena parte de este año se va a llevar en temas de recuperación y de cuarentena. Por lo tanto, es un reto grande que tenemos para poder afrontar esta situación. Por supuesto, del origen allá por diciembre del 2019 en Wuhan, China, pasamos a este panorama. Prácticamente se ha vuelto una pandemia. Eh, eh, es raro quizás el país a nivel mundial que no tenga casos. Leíamos por ahí un poquito que el único país que es un poquito más aislado es Corea del Norte. Es el único que no reporta casos aparentemente, sin embargo los debe de tener a estas alturas. Por lo tanto, es un reto para todos los países eh, del, del planeta como tal el poder enfrentar esta pandemia que está causando estragos. Sin embargo, en algunos países ya se está volviendo a la normalidad. En algunos lugares de Europa ya se está aperturando los lugares de trabajo poco a poco. Estados Unidos también está ya presentando una reapertura general. Algunos países de Sudamérica también. Y así podemos citar varios lugares los cuales están volviendo gradualmente a la normalidad. Dentro de esto pues nos vamos a ir metiendo nosotros donde poco a poco se va a retornar a la normalidad, pero es dicha normalidad entre paréntesis tiene que ser bajo ciertas medidas de bioseguridad que garanticen la no propagación o la segunda oleada de este virus del SARS-CoV-2. Bueno, hay un dato interesante que quiero compartir con todos. Hay un estudio publicado por la Academia Nacional de Procedimientos de los Estados Unidos respecto al tema si permanece o no en el aire el virus. Ellos realizaron un análisis y dicho análisis e investigación reveló que las gotas de saliva provenientes del simple acto de hablar en voz alta pueden permanecer en el aire entre 8 a 14 minutos. Imagínense usted, ¿verdad? El simple hecho de hablar en voz alta puede generar que las partículas de saliva permanezcan todo este tiempo en el aire. Entonces, ellos dicen que por cada segundo de discurso una persona crea un promedio de 2.600 gotas con un diámetro entre 10 a 20 micrómetros. Aproximadamente el 40% de estas gotas contienen partículas virales que pueden incluir el SARS-CoV-2 que provoca el COVID-19. Ya COVID-19 es el nombre de la enfermedad, con el potencial de infectar a las personas en su alrededor. Para que usted tenga una idea o un contexto que es la micra, aquí vemos una imagen ampliada en un microscopio electrónico. Este tubo grueso blanco que usted observa es un cabello humano, es el grosor de un cabello humano, y esta fibra que usted observa, que es algo más delgado y que no es cabello, sino que es una fibra de carbón, es el diámetro que puede tener las partículas de saliva que pueden estar entre 8 a 14 minutos suspendidas en el aire. Por eso la importancia del uso del cubrebocas. Mire, porque al estar hablando esparcimos prácticamente estas partículas de saliva en el medio, por lo tanto se convierten en un vehículo que pueda transportar varios virus, incluyendo el SARS-CoV-2. Respecto a la sintomatología del COVID, bueno, la Organización Mundial de la Salud, conocida como OMS, realizó un análisis en más de 55,000 pacientes
con diagnóstico confirmado de COVID-19 en varios países del mundo y comenzó a sacar la estadística respecto a los principales signos. Si usted observa en la gráfica, aparece la fiebre, la anorexia, la tos seca, hasta llegar a, pasando por la diarrea, la disnea, el dolor muscular, la cefalea, hasta llegar al dolor abdominal y la congestión conjuntival, que tienen menor porcentaje de ocurrencia. Entonces, a partir de este análisis de más de 55,000 pacientes en varios países del mundo que presentaron estos signos, se estipuló pues que los signos más comunes o sospechosos de poder padecer COVID-19 son la fiebre, la tos, la dificultad respiratoria, el malestar general, la tos y el estornudo y el dolor de cabeza. Por lo consiguiente, una persona que tenga fiebre y todas estas o todos estos síntomas se considera un sospechoso de poder padecer COVID-19, que puede estar infectado con SARS-CoV-2 y por lo tanto se convierte en un vector de poder transmitir. Figúrese usted, la persona tiene todos estos signos y habla, son de 8 a 14 minutos que las partículas de saliva prácticamente quedan en el ambiente, por lo tanto se convierte, repito, en un vector o en un vehículo de contaminación en su alrededor. Por eso es que vemos en los diferentes estudios de varios países que al realizar un análisis día a día aparecen casos, porque prácticamente una persona que puede ser sintomática o asintomática ha realizado prácticamente una contaminación de todos los que están a su alrededor si no se respetan las normas que ya vamos a conversar respecto a ello. Bueno, entremos en materia. ¿Cuál es la pirámide de riesgos ocupacionales para el SARS-CoV-2 que puede llevar a que adquiera el COVID-19? La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, conocida como OSHA, que es una rama dependiente del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, realizó esta pirámide donde clasificaba desde un riesgo bajo hasta un riesgo alto en nivel 3, en nivel 4, dependiendo el tipo de labor. Vamos a analizar cada uno de estos. Sin embargo, desde ya les adelanto que el nivel 3 y 4 no lo vamos a tocar porque estos ya son niveles de tipo hospitalario. Significa de que ya este tipo de lugares tienen sus propios protocolos de bioseguridad. Por lo tanto, nivel 3 y 4, repito, no lo vamos a tocar. Nos vamos a quedar con el nivel 1 y 2, que son los lugares en los cuales no se presta atención médica. Sin embargo, sí hay afluencia de personas dependiendo el tipo de riesgo. Analicemos cada uno de estos. ¿Qué dice o qué recomienda OSHA respecto a cada uno de estos niveles de riesgo? Bueno, comencemos por el nivel 1 de la pirámide, un nivel bajo. ¿Qué se considera un nivel de riesgo bajo? Son aquellos lugares en los que no se requiere que los empleados tengan un contacto frecuente con el público en general o con otros compañeros de trabajo. Estamos hablando de lugares donde no hay afluencia de personas, no hay atención de clientes externos, sino que son lugares o oficinas que trabajan a puerta cerrada. Creo que todos conocemos este tipo de lugares o establecimientos donde prácticamente no se atienden personas. Pueden ser lugares públicos o privados que tengan este modo de trabajo y que por la naturaleza de la labor que desempeñan, pues la afluencia de público hacia el lugar es bastante baja. ¿Cuáles son las medidas generales que recomienda OSHA? Bueno, la higiene personal, que va desde el lavado de manos, la desinfección, ya vamos a hablar, la higiene respiratoria y el distanciamiento social. Esto puede ayudar mucho para proteger tanto a los posibles usuarios del lugar como también a los trabajadores permanentes de dicho establecimiento. Vamos al nivel 2. ¿Cuál es el nivel de riesgo 2? Bueno, son aquellos lugares donde se requiere un contacto cercano frecuente tanto entre empleados como con el público en general o con clientes externos. Aquí entran tiendas, escuelas, guarderías, ferreterías, farmacias y todos aquellos lugares donde acude público, supermercados de diversos tamaños donde asiste los mercados. Aquí entrarían los mercados municipales que tenemos en diversos municipios
de nuestro país. Bueno, acá las medidas cambian. Miren, el empleado tiene o los empleados tienen un contacto cercano y más frecuente con estas personas, con el público. Eh, Se espera que puedan tener contacto o exposición tanto con personas sintomáticas como con personas asintomáticas. ¿Cuáles son las medidas que recomienda para el nivel de riesgo 2? Bueno, reforzar la parte de prevención mediante la promoción de la salud. Aquí va incluido las medidas anteriores del nivel 1, que es la higiene respiratoria, la higiene personal, entre el entrenamiento del personal respecto a las medidas higiénicas específicas. Esto significa cambiar hábitos en la persona y por supuesto las medidas higiénicas del lugar de trabajo. Es muy importante esta parte para el nivel de riesgo 2. Por lo tanto, a partir de esto, usted puede clasificar en qué nivel de riesgo de los dos que hemos tratado cabe su lugar de trabajo. No podemos dejar de hablar del nivel 3. 3 y 4, alto 3 y alto 4, estamos hablando de aquellos lugares donde se preste atención médica, desde una clínica hasta un hospital ya de tercer nivel. Sin embargo, lo vamos a conversar para que lo tengamos en mente y lo podamos integrar a los conocimientos. Bueno, ¿qué es el nivel 3? Son aquellas personas que trabajan dentro de los centros de atención de salud y aquí entran los auxiliares, el motorista inclusive de una unidad para transportar pacientes, llámese de ambulancia o de un microbús de traslado de pacientes de un centro médico a otro, entra al nivel 3. ¿Cuáles son las medidas para el nivel de riesgo tipo 3 o tipo 4? Bueno, los centros médicos tienen protocolos específicos. De hecho, la OMS sacó a partir de la aparición allá en diciembre del 2019, allá por enero, sacó una serie de publicaciones sobre las medidas específicas de bioseguridad que se deben de tener tanto para el nivel 3 como para el nivel 4. Ellos, por supuesto, la OMS tiene su propia clasificación de riesgo, sin embargo, son bastante armónicas respecto a las recomendaciones de OSHA. Dejo en el material este vínculo para que usted pueda ver las medidas de manera puntual que deben de implementar los centros de atención médica. Por supuesto, son medidas ya más específicas, son medidas de entrenamiento más rigurosos, incluyendo el tipo de equipo de protección personal. ¿Cuál es el nivel 4? Muy alto. Bueno, aquí sí ya entra el personal especializado, el médico, el intensivista, las enfermeras, todos aquellos que se encarguen de atender a pacientes que ya tienen la patología como tal o son sospechosos que puedan estar ya ingresados, va desde la unidad de cuidados intermedios, cuidados intensivos, hasta personas que están en proceso de recuperación. Por supuesto, las medidas de bioseguridad son más altas y se deben de evaluar puntualmente para evitar un contagio. Sin embargo, lamentablemente estamos teniendo pérdidas de médicos, de enfermeras y de auxiliares que se han expuesto al SARS-CoV-2 y han padecido COVID-19. Algunos están en proceso de recuperación, otros han perdido la batalla ante este virus. Por lo tanto, estos son los niveles de riesgo. Repito, nivel 3, nivel 4 no lo vamos a tocar, me voy a enfocar en el nivel 1 y nivel 2. A partir de esto usted ya puede identificar en qué nivel de riesgo se encuentra su lugar de trabajo y a partir de eso establecer qué procedimientos vamos a llevar a cabo para el lugar. Bueno, quiero compartir cuáles son los 4 pasos esenciales para poder echar a andar la reactivación económica del lugar de trabajo. Primer paso, bueno, la higiene en los 5 momentos. Yo le llamo la higiene de los 5 momentos. Segundo paso es el uso del equipo de protección individual o personal acompañado de la higiene respiratoria y el cuarto momento es la limpieza y desinfección del lugar de trabajo. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Estemos en el primero, cuáles son la higiene en los 5 momentos. Lo agarro de las prácticas recomendadas de la OMS. Ellos le llaman los 5 momentos de lavado de manos.
que está dirigido puntualmente para el personal de atención médica. Y aquí aparecen los 5 pasos. Estos 5 pasos los podemos transformar nosotros para el lugar de trabajo. Yo he hecho un bosquejo respecto a esto. Usted lo puede modificar, mejorar, por supuesto, para implementarlo en su lugar de trabajo. De entrada le comento, todas estas medidas o estos 5 momentos tienen que estar incorporados en un procedimiento. Más adelante muestro un esquema del procedimiento. Bueno, ¿cuáles son estos 5 pasos para el nivel de riesgo 1 y 2? Primero, antes de tener contacto con las personas o con el público o con los clientes, como usted le llame, tengo que lavarme. 2, antes de tocar cualquier elemento de oficina, incluyendo los tiempos de comida, antes y después de, por supuesto, ingerir los alimentos. En este paso número 2, cabe mencionar de que ya se ha practicado el paso número 4 o el esquema del elemento 4, que es la limpieza y la desinfección del lugar. Paso 3, después de haber interactuado con el cliente, cada vez que usted ha interactuado con la persona o ha concluido, tiene que lavarse, es recomendable lavarse, tiene que ir acompañado de la limpieza inclusive del lugar donde ha estado la persona. Después de haber tocado objetos como documentos que interactúan con esta persona que usted ha atendido y por supuesto desinfectar y aislar. Ya vamos a ver cuáles son los elementos o cuánto es el tiempo en dichos elementos en los cuales puede permanecer el virus, incluyendo documentos. 5. Después de concluir la labor y al retirarse hacia su casa, tiene que aplicar el paso 1, que es lavarse nuevamente. Al retirarse de la casa hacia la casita, pues tiene que llevar esta práctica. Tiene que salir usted con las manos limpias. Estos son los 5 momentos, adaptados por supuesto de los 5 pasos que recomienda la OMS. Por supuesto, dentro de esto, para el simple hecho de lavarse las manos, tiene 5 pasitos, mire, 5 pasos puntuales. 1 es el mojarse, 2 el frotarse, 3 el restregarse, 4 el enjuagarse y 5 el secarse. ¿Por qué la práctica de lavarnos las manos con jabón? Bueno, quiero mostrar esta imagen. Esto probablemente para algunos ya es familiar. Este es un trozo de pan de caja o pan de leche, como se le conoce comúnmente. Aquí tenemos a alguien que tocó el pan con las manos sucias prácticamente. Y usted puede observar bajo la imagen cómo han crecido las bacterias después de un periodo de tiempo. Mire el crecimiento bacteriano que ha tenido el pan con desinfectante. Bueno, pongámosle nombre y apellido, el uso de alcohol gel. Usted observa cómo se ha manifestado el crecimiento bacteriano. Es inferior a el pan que ha sido tocado con las manos sucias. Sin embargo, el crecimiento bacteriano existe, a pesar de que la persona se ha limpiado con un desinfectante. Puede ser alcohol gel al 70%, pero el crecimiento de bacteria existe. Sin embargo, si se practican los 5 pasitos del lavado de las manos de manera correcta con agua y con jabón, observe el crecimiento de bacterias. Es inferior respecto a los 2 anteriores, tanto con la mano sucia como con el hecho de haberse desinfectado con algún líquido en específico. Por lo tanto, la acción de lavarse las manos de manera correcta con agua y con jabón abundante contribuye más que el hecho de utilizar un alcohol gel, que esto no significa que no deba de utilizarse, ¿verdad? Pero sin embargo es más efectivo el lavado con agua y con jabón. Aquí surge la pregunta, ¿con qué jabón? Bueno, tiene que ser un jabón de tocador, un jabón para lavarse las manos, por supuesto, diseñado para eso, para evitar una agresión hacia la piel. Quieras o no, el jabón es un químico y algún tipo de irritación puede provocar, por lo tanto tiene que utilizarse un jabón de tocador, un jabón que sea efectivo bueno, para fines de lavado de mano, por supuesto. Lo importante es que haga abundante espuma. ¿Por qué la espuma? Bueno, el virus tiene un contorno lípido, estamos hablando de grasa. Cuando la acción mecánica de lavarnos las manos con abundante jabón y agua y al producir la espuma, prácticamente eh, el jabón desmantela eh,
esa capa protectora lípida que tiene el virus. Por lo tanto, en términos prácticos, lo desmantela. ¿Sí? Entonces el simple hecho de lavarse con agua y jabón es más efectivo que la utilización de un desinfectante. No se diga el hecho de andar con las manos sucias. Por lo tanto, el hábito de lavado de manos tiene que ser dentro de esta práctica y la importancia de ello. Por supuesto, aquí tiene que incluirse que en el lugar de trabajo tiene que estar a disposición de todos los trabajadores y usuarios el hecho de la utilización o la disposición de agua y jabón para realizar esta buena práctica. Bueno, vamos al siguiente, la higiene respiratoria. ¿Qué es la higiene respiratoria? Es el uso del cubrebocas, por supuesto, o mascarilla, como comúnmente se le conoce. Tiene que ir acompañado también de otra serie de medidas de bioseguridad, de uso de equipo de protección personal, como puede ser un protector facial o un protector a través de gafas, de manera tal de que protejan los ojos. Recuerde que las partículas de 10 a 20 micras pueden entrar por los ojos, y si estas partículas llevan el SARS-CoV-2, prácticamente la persona ya lo adquirió y puede manifestar posterior a la exposición síntomas respecto a esto. Por lo tanto, el hecho de usar un protector tiene que ir acompañado de el uso de elementos adicionales que protejan al usuario. Le cuento una anécdota rápida. Estaba en un centro financiero y allí me sorprendió ver que los cajeros tienen su protector facial y sus gafas, acompañado por supuesto de su cubrebocas. Incómodo, sí, debe ser incómodo para ellos. De hecho, vi a alguno de ellos sudando, a pesar de que dentro del lugar pues hay aire acondicionado. Sin embargo, no deja de causar algún tipo de molestia, pero es preferible después de usarlo durante un periodo de tiempo se vuelve una costumbre. Ya es una costumbre el uso del equipo de protección personal y ya no causa molestia. Sin embargo, hay que considerar también la selección adecuada de los equipos de protección personal. Si vamos a utilizar mascarillas de tipo desechable, debemos de conocer la ficha técnica, qué tipo de producto estamos teniendo y cuál es el uso que se le va a dar. Eso es muy importante. Si es el uso prolongado de la protección respiratoria, se recomienda que tenga válvula para evitar la acumulación de calor en el interior eh, de del cubrebocas. ¿Sí? Entonces la válvula sirve como un escape de esta cantidad de calor que se puede acumular, y por lo tanto se vuelve menos incómoda para el usuario. Si no, pues se usan las mascarillas no quirúrgicas. Estas son de tipo no quirúrgicas, a pesar de que se venden como quirúrgicas, pero su fabricación como tal o su disposición, de hecho leía un poquito la ficha técnica respecto a este tipo de cubrebocas, dice de tipo civil no médicos, están diseñadas para contener partículas que vienen desde el interior nuestro hacia el exterior, ¿verdad? Sin embargo, puede pasar partículas a través de este tipo de cubrebocas. Sin embargo, son funcionales también para reducir exposición. Bueno, la pregunta que me han hecho, mire, diferencia entre N95 FFP2. Bueno, N95 es la versión americana de respiratorio, protectores respiratorios para fibras, incluyendo algunas partículas de tipo biológico. Y está su versión europea, que son las FFP2. Por lo tanto, cuando usted oiga N95 FFP2, estamos hablando de un equivalente. Está la versión de normativa china, que es KN95. Se han vuelto muy comunes en nuestro país. Se va a encontrar a un costado de la mascarilla y dice KN95. Se supone de que cumplen el mismo estándar de NIOSH, del Instituto Nacional de Higiene y Seguridad de Estados Unidos,
y los estándares europeos. Entonces hay versión europea, digamos, versión asiática y versión norteamericana. Lo importante acá de esto es que usted tenga la certeza de que es un producto de buena procedencia y que verdaderamente está diseñada para tal. Por supuesto, la efectividad de estas, de las N95, de las FFP2 respecto a este tipo de cubrebocas es superior, ¿verdad? De hecho, están diseñadas para esto. Por supuesto, a nivel de costo, este es más bajo que respecto a este tipo de cubrebocas. Sin embargo, tiene que considerar cada una de las organizaciones qué tipo de protector va a dar. Por supuesto, lo ideal es una N95, una FP2 o una KN95. El fabricante, si el producto es de buena procedencia, tiene tres documentos oficiales. Uno, el certificado de la FDA. Dos, un certificado de cumplimiento CE y el manual de buenas prácticas. Son tres documentos que por lo general, si es un fabricante de buen proceder, pues tiene disponibles estos documentos y son públicos. Significa de que tiene la obligación él de poderlos compartir. Por lo tanto, si su organización va a adquirir en volumen, en X cantidad, hablemos de 200, 300 mascarillas y le dice, mire, son N95, cerciórese que usted tenga la ficha técnica, el certificado FDA y un certificado europeo. Puede ser un certificado de tipo CE como tal, o puede ser un certificado de calidad como por ejemplo ISO 13485 o su equivalente 9342 ES, que es una norma de tipo europeo para cubrebocas de tipo de uso médico. Sin embargo, bastaría con ISO 13485, ¿verdad? Son documentos que usted debe exigir a quien le está vendiendo o distribuyendo para garantizar que el equipo verdaderamente cumple con estándares y tiene cierta trazabilidad a través de organismos de cumplimiento tanto nacionales como internacionales. Bueno, esto respecto a la parte de la protección respiratoria. Aquí está el equivalente asiático KN95. Prácticamente se considera que estos tres son iguales. Aquí aparece una marca, por supuesto en el mercado existen muchas más. Dejo esta pequeña cápsula. No todas las mascarillas dan el mismo grado de protección, pero todas sí que pueden evitar contagiar. Inmediatamente antes de la colocación y después de la retirada de cualquier tipo de mascarilla es importante una correcta higiene de manos, bien sea con agua y jabón o con solución hidroalcohólica. Sirve para evitar contagiar a los demás. Saque la mascarilla de la bolsa que la protege cogiéndola de las gomas y evitando tocar el interior de la bolsa. Colóquesela cubriendo bien la nariz, la boca y la barbilla. Ajuste el clip nasal a la nariz. No llevarla dejando la nariz al descubierto, ni en el cuello ni en la cabeza. Cójala por las gomas y eleve la barbilla para retirarla. Doble la mascarilla por la mitad de manera que quede la parte interna hacia adentro, evitando tocar la parte externa. Esta mascarilla quirúrgica, al igual que la anterior, sirve para evitar contagiar a los demás. Su efectividad depende de que la llevemos todos. Esta mascarilla de tipo FFP2 o FFP3 es de elevado grado de protección, es de doble goma y estas se colocan por detrás de la cabeza. En el caso de que llevásemos una mascarilla con válvula de exhalación, es conveniente tapar la válvula con esparadrapo. De lo contrario, estamos expulsando directamente nuestro aire al exterior y poniendo en riesgo a otras personas que pueden estar a nuestro lado en caso de ser nosotros portadores del virus. Por este motivo, este tipo de mascarilla puede dar una falsa sensación de seguridad. Y recuerde la importancia de una correcta higiene de manos antes de la colocación y de la retirada de la mascarilla.
ahí están las recomendaciones respecto al uso de los cubrebocas. Es importante que estas recomendaciones que usted ha visto en esta cápsula tengan que ser incorporadas al procedimiento de manera tal de que todos los trabajadores tengan el entrenamiento respectivo respecto al buen uso, a las buenas prácticas del uso de la mascarilla o el cubrebocas. Vamos al siguiente elemento, que es la limpieza y la desinfección. Bueno, primer paso, la limpieza. Dentro de esto es prácticamente el remover de manera mecánica todos aquellos contaminantes de tipo físico o extraños que puedan estar en el ambiente laboral. Por ejemplo, el polvo, tierra, materiales orgánicos o desechables que puedan estar, o cualquier otro elemento que pueda estar presente en el lugar de trabajo. ¿Cómo se hace esto? Pues ya es conocido por todos, el habitual hecho de barrer y trapear son acciones mecánicas y por lo tanto con esto pasamos a eliminar una parte de la contaminación que pueda estar en el lugar. El simple hecho de agarrar un paño, humedecerlo con un desinfectante y limpiar el espacio, ya hemos hecho el proceso de limpieza. Posteriormente viene el segundo paso que se debe practicar y es la desinfección. ¿Qué es la desinfección? Ya es un procedimiento de uso de una sustancia química que lo que busca incorporar o la incorporación de la sustancia química prácticamente es poder disminuir la presencia de microorganismos a un nivel que sea menos perjudicial, incluyendo el patógeno SARS-CoV-2. Entonces, es posible que este proceso no inactive las esporas de bacterias, no las está eliminando, solo está bajándolas a un nivel menos perjudicial. Por eso es la importancia de que el proceso de limpieza y desinfección del lugar se tenga que realizar en varias etapas en un mismo día o se tenga que realizar en varias ocasiones en un mismo día. Si el proceso de limpieza y desinfección solo se realizaba una vez al día, hay que evaluar, depende del nivel de riesgo, 1 y 2, puede pasar de 2 a 3 veces por día para poder bajar la presencia de microorganismos y que se vuelva menos perjudicial tanto para los trabajadores que están en el lugar como los usuarios, las personas. La EPA, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, sacó un listado de productos que pueden ser utilizados para poder inactivar el SARS-CoV-2. Por supuesto es un listado largo, yo solo dejo en pantalla los más comunes, que es el amonio cuaternario, el hipoclorito de sodio, comúnmente conocido como lejía, el timol o sulfonaftaleína, el ácido peroacético o peróxido de hidrógeno, conocido comúnmente como agua oxigenada. Entonces, el listado de la EPA manifiesta que para cada uno de estos ingredientes activos se debe tener un tiempo de contacto en la superficie. ¿Y cómo tiene que ser? Bueno, agarremos por ejemplo el amonio cuaternario. Dice que para poder inhibir los microorganismos o poder bajar su grado de daño, tiene que tener un tiempo de contacto en lugar de 10 minutos. Miren, la bondad que tiene el amonio cuaternario es que puede ser diluible. Usted un galón pues le puede sacar una cantidad dependiendo el fabricante o la marca del producto, puede diluir varias veces ese galón. Es bastante abundante y muy efectivo para superficies. Hay que aclarar, no se puede utilizar en personas, es para limpiar superficie en específico, pero la presencia de la sustancia tiene que estar 10 minutos. Si nos vamos al hipoclorito de sodio, la lejía, el tiempo de contacto es menor, ya estamos hablando de 1 minuto. Sin embargo, respecto al amonio cuaternario y el hipoclorito de sodio, es más agresivo el hipoclorito de sodio que el amonio cuaternario. Y si no, pues yo creo que todos hemos sufrido algún accidente con la lejía. Una partícula de lejía cae en su ropa y téngalo por seguro que ahí ya quedó la mancha. Por el nivel de agresividad que tiene el hipoclorito, el amonio cuaternario no, le puede caer y no pasa a mayor, ¿verdad? Claro, si le cae en la piel y
es alérgica a la sustancia, pues le va a producir alguna irritación. Sin embargo, repito, el hipoclorito de sodio o lejía, el tiempo de contacto es menor respecto al amonio cuaternario, pero es de evaluar, repito, la agresividad que el hipoclorito tiene. Por supuesto, el timol o sulfonaftaleína son 10 minutos, similar al amonio cuaternario. El peróxido de hidrógeno, el tiempo ya disminuye, ya no son 10 minutos de contacto, sino que pasan a ser 5 minutos. Todas estas sustancias son diluibles, por lo tanto, en el proceso de desinfección tiene que evaluar con cuál sustancia se queda. Por supuesto, aquí faltaría agregar el alcohol, que también sirve como un ingrediente activo para poder disminuir microorganismos. Sin embargo, los más comunes o los más usados son estos que aparecen en pantalla. Usted considere con cuáles debe de realizar el proceso de desinfección sin que vaya a generar daños tanto para el usuario como para los equipos. Hay equipos que no se pueden limpiar con hipoclorito de sodio, se pueden dañar. Incluso el fabricante lo dice, mire, no se debe limpiar con este tipo de material. Entonces podemos utilizar un amonio o podemos utilizar una sustancia a base de alcohol también, que puede estar a disposición de tanto la persona que atiende al público o a los clientes como para los que son responsables del tema de limpieza. Por lo tanto, se debe tener un control de que se use dentro del proceso de desinfección verdaderamente ingredientes activos que puedan bajar a un grado menos perjudicial la presencia de virus y bacterias dentro del espacio de trabajo. ¿Por qué la importancia de la limpieza y la desinfección? Bueno, hay estudios que dicen respecto a la permanencia del SARS-CoV-2 en los materiales, y no solo el SARS-CoV-2, sino que también de bacterias y otros microorganismos. Por ejemplo, en el aire puede pasar hasta 3 horas. Aquí va incluido la investigación que hablábamos de las partículas de saliva. En las monedas puede permanecer hasta 4 horas. Aluminio, 8 horas. Guantes, 8 horas. En plásticos como equipos de cómputo, son materiales plásticos en algunos casos, en otros pueden ser metal, puede pasar hasta 3 días. El acero inoxidable, el vidrio y el papel. Mire cuánto es el periodo de permanencia de este tipo de virus dentro de estos materiales. No es nada nuevo esto, siempre se ha conocido de que los materiales como tal tienen la capacidad de que estos microorganismos permanezcan por mucho tiempo. Sin embargo, la agresividad que presenta el SARS-CoV-2 pues lo ha vuelto muy importante esto. Por lo tanto, el proceso de limpieza y desinfección tiene que estar enfocado dependiendo del tipo de objetos que pueda tener. Imagínese, tiene usted un equipo que ha tenido contacto con varias personas, un equipo informático, un móvil, lo han tocado. Bueno, hay una práctica que hay que tener cuidado con esta práctica, y es el hecho de tener teléfono móvil de uso empresarial, ¿verdad? Se prestaban el teléfono para XYZ área, un solo móvil para ser usado en toda la organización. El simple hecho de estarse pasando ese móvil de un usuario a otro ya se vuelve en un medio de contaminación. Por lo tanto, se debe tener mucho cuidado con ese tipo de prácticas y la limpieza constante de estos equipos. Aquí entra el proceso de la desinfección y, por supuesto, la limpieza de estos espacios. El simple hecho de recibir un documento, bueno, recomendable, pase el documento a aislamiento para evitar que quien ha tocado en el exterior el documento, qué tal si tiene los síntomas, ha hablado, las partículas de saliva que permanecen de 8 a más de 10 minutos hasta 3 horas en el aire, pueden pegarse en el papel, y esto puede permanecer hasta 5 días. Por lo tanto, un documento que viene del exterior es recomendable aislarlo. Pero esas consideraciones usted las va a incluir dentro de su procedimiento, ¿sí? Recibimos monedas, recibimos billetes, recomendable las monedas, pasarlo por un proceso de desinfección. El billete, mire, ¿se puede pasar por un proceso de desinfección? Sí, mediante el uso de bombas de aspersión. Yo puedo diluir amonio cuaternario, por ejemplo, en una bomba de aspersión. Busco, por supuesto, cuál es la cantidad adecuada de dilución
y puedo rociar perfectamente el billete y lo puedo pasar a un área de secado que sea seguro. Con esa manera pues estamos bajando la cantidad de presencia de microorganismos. El billete es un medio de transporte y las monedas de virus, bacterias de considerar. Usted no sabe por qué manos ha pasado ese billete, ¿verdad? O quiénes lo han tocado ese billete. Hemos encontrado inclusive, creo que en algún momento lo hemos visto, en un billete posibles partículas de sangre. Esta parece una mancha de sangre. Usted no sabe qué sangre de quién, ¿verdad? O qué tipo de microorganismos ha tenido o tiene esa sangre. Por lo tanto, es importante esta etapa. Dentro del proceso de desinfección es muy importante no realizar mezclas específicas. Váyase a la hoja de datos de seguridad del fabricante, váyase a la ficha técnica del fabricante y haga las consultas respectivas respecto a las diluciones y respecto al tipo de mezclas, pero no haga mezclas inventadas porque puede provocar accidentes o intoxicaciones, no solo en la casa, sino que en el lugar de trabajo. Y por supuesto la presencia de los procedimientos específicos, tanto de orden y limpieza general como procedimientos ya específicos del uso de equipo de protección personal. Esto es importante debido a que en el proceso de reactivación las autoridades de salud y de trabajo van a pedir a las diferentes organizaciones que tengan este tipo de protocolos o procedimientos. Quiero mostrar uno a nivel general para pues el propósito, el alcance del procedimiento, referencias normativas de carácter local, en nuestro caso pues el decreto 254, el 86, el 89, un par de definiciones para que el usuario se familiarice con los términos, la diferencia entre COVID-19, y hablábamos de la enfermedad, SARS-CoV-2 es un tipo de coronavirus que causa el COVID-19, que es desinfección, que es la limpieza, las diferentes sustancias. ¿Cuáles son los procedimientos? Bueno, lineamientos generales para la reducción y exposición a a personas que pueden ser sintomáticas o asintomáticas portadores del SARS-CoV-2. ¿Qué debo hacer antes de interactuar con las personas? ¿Cuáles van a ser las consideraciones? Aquí va una tablita sobre la presencia del virus en los materiales que ya conversábamos. Durante la interacción de personas, cuál es el proceso a seguir. Aquí va incluyendo el hecho de poder hacer una toma de temperatura. Yo creo que ya nos vamos acostumbrando al hecho de que usted ingresa a un lugar y previo a ingresar al lugar le toman la temperatura. Y si usted supera los 38 o los 37 grados centígrados, simplemente no lo van a dejar ingresar porque ya se convierte en un sospechoso de poder portar SARS-CoV-2. Por supuesto el distanciamiento social, la interacción de documentos, como debe ser, lo que hemos comentado, si vamos a recibir dinero, cuál debe ser el proceso. Este es un procedimiento de higiene en el lugar de trabajo disponible para todos los trabajadores, cuáles van a ser los modos de proceder. Hay otro procedimiento que también sirve como ejemplo. Este se conoce como, lo hemos titulado nosotros como el procedimiento de limpieza y desinfección del lugar de trabajo. Aquí aparece lo mismo, el propósito, el alcance, las referencias, el procedimiento de lavado de manos, cómo debe ser el procedimiento de lavado de manos. Aquí están inmersos los 5 pasos. Si es personal de limpieza interno o externo, cuál debe ser el proceder para el lavado de las superficies, cómo debe ser el proceso de lavado de superficies, la forma inclusive de trapear, la forma del secado, la forma de la limpieza de la superficie o los métodos de limpieza de superficie, cuál debe ser el método de rociado de algunas sustancias y los cuidados que se deben de tener, la limpieza de las ventanas y vidrios, el lavado de baños públicos que usan tanto los trabajadores como el personal interno del lugar, el aseo personal, la manipulación de alimentos en el lugar de trabajo para evitar contaminación y por supuesto la tabla de diluciones, cuáles pueden ser los métodos para poder diluir tanto, aquí hemos dejado nosotros hipoclorito de sodio y amonio cuaternario, cuáles pueden ser las concentraciones y cuáles son los tiempos de exposición en minutos, le hemos dejado un poco más respecto a la tabla que hemos visto y el nivel de desinfección tanto con hipoclorito como con amonio
cuaternario y uno que otro formato que se pueda utilizar dentro del espacio de trabajo para garantizar el control de la limpieza. Bueno, estos son dos ejemplos de procedimientos que se pueden implementar y deben de ser implementados en la organización. Estos son de tipo público. ¿Qué significa? Que los usuarios deben de conocer que el lugar tiene procedimientos, eso transmite confianza, transmite seguridad y por supuesto en primer orden los trabajadores tienen que tener su copia respectiva, tienen que tener su capacitación respectiva para saber cómo van a interpretar el procedimiento y cuál debe ser el nuevo método de trabajo, porque ahora en adelante, por el contexto que vivimos, se tiene que tener este tipo de formas nuevas de trabajo. Por supuesto, dentro de la gestión de riesgo, usted puede formular su mapa de riesgo si está en un nivel bajo 1 o nivel medio 2. ¿Cuáles son los lugares? Hay lugares que tienen afluencia, van a tener afluencia constante de usuarios. Ejemplo, una farmacia. Usted va a encontrar ciertas farmacias, no me va a dejar mentir que la afluencia de clientes es bastante grande, por lo tanto ya pasa a un nivel 2, pero en algunas áreas internas puede ser nivel 1. Entonces eso lo puede diagramar usted dentro de su mapa de riesgos de exposición biológica. Esto lo puede meter dentro de su programa de gestión de prevención de riesgos ocupacionales. Por supuesto, la toma de temperatura también como un patrón va desde el uso de un termómetro láser. Hay que tener cuidado con esto, tiene que ser de uso médico o nos vamos con una tecnología un poco más fiable, digamos, como la termografía infrarroja. Diferencia entre un termómetro láser y la cámara termográfica. Bueno, la cámara termográfica, como su nombre lo indica, es una termografía dentro del espectro electromagnético que evalúa en el rango de los infrarrojos. La ventaja que tiene respecto al termómetro láser es que a la distancia bastante considerable en infrarrojos detecta qué temperatura tiene una superficie y dependiendo de la marca o el tipo de tecnología tienen alarmas, ¿verdad? Entonces si de estos 3 pacientes o 3 personas o 3 usuarios que usted observa en pantalla, uno de ellos presenta temperaturas mayores a 37,7, la cámara detecta a la distancia, hay algunas que tienen capacidad de 10, 15 metros, y prácticamente comienza a dar la alarma que la persona tal pues está manifestando temperaturas altas. A diferencia del termómetro láser que usted tiene que acercarse a la persona, tiene que haber cierta proximidad. Lo otro, la comodidad de esto es que se pueden grabar los datos inclusive, como es una cámara, puede grabar usted las imágenes, puede tener conexión en tiempo real tanto en la cámara como con un monitor. Se vuelve más ergonómico inclusive hasta para el usuario, ya que la persona que toma temperatura con el termómetro láser tiene que estar de pie prácticamente más de 8 horas para poder estar monitoreando a todos los usuarios, mientras que con la cámara termográfica puede estar sentado a un costado, aplica las reglas de distanciamiento y la cámara hace el resto de trabajo. A nivel económico, por supuesto, es un poco más elevado el costo de una cámara termográfica que un termómetro infrarrojo. Sin embargo, repito, a veces es de evaluar, ¿verdad? En estos tiempos o bajo este contexto, es mejor invertir de estas 8 personas, mientras que con el termómetro láser tiene que ir uno por uno y con eso está exponiendo a la persona que va a realizar el proceso de control. Bueno, elementos adicionales o recomendaciones adicionales. Si usted regresa a casa, se recomienda separar la ropa sucia con la ropa sucia del interior de la vivienda, ¿verdad? Para evitar pues la contaminación, por lo que hablábamos. El virus permanece varias horas en ciertas superficies, por lo tanto se recomienda separarlo y realizar un proceso de lavado de manera separada y de inmediato, para evitar una exposición de contaminación hacia casita, ¿verdad? O hacia la casa, hacia los nuestros. Bueno, para mí ha sido un gusto enorme el poder haber compartido esta primera sesión introductoria. Yo quedo a sus órdenes. Vamos a publicar esta sesión. Usted